Hola, ¿cómo están? Hoy día los quiero invitar a una entrevista que le hicimos a Alejandra Rivas, directora de orquesta. Eh, Nos contó un montón de historias, conversamos y compartimos. Nos cuenta sobre su formación, cómo partió ella en el sur. Y bueno, la verdad es que tiene una perspectiva muy interesante con respecto al quehacer del músico, del director de orquesta, que me encantaría que ustedes pudieran ver, disfrutar y bueno, y compartir también. Así que, Napo, les dejo un abrazo y nos vemos la próxima. Alejandra Rivas, es para mí un gran honor que hayas aceptado la invitación y que estés con nosotros en este canal que se llama Entre Partituras. Te doy la más cordial bienvenida. La verdad es que para mí es el honor. Yo me siento muy honrada de que me hayan invitado y nada, ansiosa nomás, yo soy así, pero Ah, qué bueno, ya, qué bueno. Sí, yo también, esto siempre me emociona y es muy entretenido. sí. Como para empezar a conversar, que nos pudieras contar sobre tu formación musical y en el fondo, ¿qué es lo que te inspiró a dedicarte a la música? Uf. En términos generales. Lo que pasa es que yo tengo una formación variopinta, por decirlo de alguna manera. Ya, Yo soy de Petrén, un ya, pueblo muy pequeño del sur de Chile, de la región de la Araucanía, ajá. del mismo pueblo del Bombofica, ahí donde está la plaza más linda del mundo. Ah, perfecto. Eh, sí, claro. Y, y mis padres, mi madre y mi padre cantaban muy bien. En Ah, mi ok. familia nunca hubo así como alguien que se dedicara a la música de manera profesional, nadie que se dedicara a la música clásica, pero sí yo recuerdo, y aquí viene, digamos, la cantidad de sotas que se me caen al piso, que en mi infancia era bastante más usual escuchar música clásica. Se escuchaba más y se escuchaba también en las radios. Entonces no era un lenguaje tan ajeno. Claro, claro. Por otra parte, yo tenía una profesora, no es que yo tuviera una profesora, que había una profesora en la escuela donde yo estudiaba, que hacía ballet, el ballet Ya, que puede hacer una profesora en una escuela básica en un pueblo pequeño, ¿me entiendes? por supuesto. Entonces, la música clásica era algo que estaba ahí, presente, Ok, ¿entiendes? Particularmente la música de Tchaikovsky. ya, Y tenía un tío que era loco por Tchaikovsky, le ya. encantaba. Ah, ok. Entonces eso a mí me habría como, ¿por qué le gusta tanto un poco eso, no? Ah, Por mira, otra parte, un estímulo ahí importante. sí, claro. Por otra parte, mi familia siempre fue de tertulias, por llamarlo de una manera elegante. Ya. Entonces llegaban los amigos, los parientes, qué sé yo, y cantaban. Yo era Ah, muy desafinada, era un tarro, era terrible, como que cantaba todo en el mismo tono. Como es la mayoría de los niños no son afinados, claro. cuando son pequeñitos, 5 o 6 años, ¿me entiendes tú? Sí, sí. Entonces pasaba que mi hermano mayor, que sí tenía el don de la afinación, Ya. estaban todos cantando, cantaba mi mamá, cantaba mi papá, cantaba mi hermano, y yo, por supuesto, quería cantar, y mi mamá Obvio. se acercaba despacito y me decía, mijita, usted no. Ya. ¿Por qué te cuento esto? Porque contrario a lo que eso podría haber producido en mí, a mí me gustaba, yo creo, la música. Un día dijeron en la escuela, yo estaba en segundo básico, tenía 6 años, y entonces dicen, vamos a hacer un conjunto folclórico y vamos a aprender a tocar guitarra. Ujú. El que quiera inscribirse, venga hoy día a las 4 de la tarde, porque en ese tiempo la jornada era solamente una sola jornada, ¿no? O sea, o la mañana o la tarde. Sí, pues, sí, Y yo exactamente. llegué a mi casa en donde habían muchas guitarras, porque todo el mundo iba a estas tertulias y cuando se iban dejaban la guitarra porque era más seguro para la guitarra, digamos, y me robé una de estas guitarras Ya, y no le pregunté a nadie y me fui a la escuela ya. y me inscribí y llegué tocando de vuelta a cantar a una niña. A cantar a una niña, yo le enseño esas canciones antiguas, tan Ya, lindas. claro. Y como que a mi mamá no le quedó otra que dejar que yo participara en esto y yo todo el día con la guitarra y todo el día con la guitarra y todo el día con la guitarra, con 4 acordes, 3 acordes. Ya, Entonces, ella con una tía mía se inscribieron en unas clases de guitarra que eran para adultos. Como ella no tenía con quién dejarme, ya. con mi tía, con mi hermano mayor que también llevaba guitarra, yo ya a estas alturas creo que tengo que haber tenido unos 9 años, 8 o 9 años, y yo, mi guitarra, por supuesto. Entonces estaban tocando una canción que era un trote, el Puma Ya. Huaqueño.
y que tenía un cambio endemoniado de mi menor a si 7 en la guitarra. Y nadie lo podía hacer. Y yo era la única que lo podía hacer, Ah, fantástico. ¿entiendes? Ya, ok. Entonces, me acuerdo claramente, yo a ese profesor siempre le he dado las gracias hasta el día de hoy, que mi mamá se acerca, termina la clase y se acerca a preguntarle que no sé qué ejercicio podía hacer, que no sé qué cuestión. No, le dijo, así esto es cosa de práctica, pero ¿sabe qué le dijo? Yo le pondría atención a la chica, porque si hay alguien aquí que tiene talento, es ella. Por ahí. Y eso fue como una revelación, como una epifanía, sin saber a esa edad lo que es una epifanía, pero fue como que dije yo, mira, tengo talento para algo, es como eso, ¿no? Claro, po, claro. Entonces, bueno, seguí, porque obsesiva toda la vida, con la guitarra y siempre escuchando música. En la casa, mi mamá compró esta enciclopedia de la revista Ercilla, Los grandes compositores. No sé si te Listo. acuerdas de esa. Ya, sí, Ya. perfecto. Bueno, el tema es que esas cuestiones no tenían afuera los cassettes, eran todos iguales. Claro. No podíais Yo lo perderlos, no podíais juntaba. cambiarlos de caja, porque adentro no decía qué era No, claro, yo lo lo que estaba juntaba. sonando. Eran todos iguales. Claro. Entonces yo, muchos años hasta después de vieja, me vine a enterar que lo que yo creía que era Tchaikovsky en realidad era Borges. Ah, chuta. Ok. Bueno, pero yo seguía escuchando esa música y también con esto de participar en ballet. Y después me fui a estudiar a Temuco y en Temuco me llevaron a una escuela de ballet. Yo tenía 13 años y llevaba unos meses y de repente la profesora dice, oye, me dice, a ver, espérate, párate bien y me hace pararme en primera posición. No, me dice, tienes la espalda chueca. Uh, Médico, prohibido el ballet, tenemos la membresía de la escuela pagada hasta el fin de año. Metan a guitarra a la niña, pues. Ya, pues la niña se metió a guitarra de nuevo. Y entre medio de todo eso, estoy hablando años 80, 85, 86, bueno, también vino la cosa militante y la guitarra se transformó en un arma. exacto. Exacto. Entonces, claro, vino Silvio Rodríguez y ahí me volví loca. Porque además Silvio Rodríguez yo nunca lo escuché a él, yo siempre escuché a alguien que se sabía una canción de Silvio Rodríguez. Ah, no lo había escuchado a él. Ok. No, no lo escuché a él, yo lo escuché la primera vez así fue cuando vino a Chile. Ah, el Como que 90. cassette de Silvio Rodríguez vine a escuchar cuando ya estaba en la universidad, ¿me entiendes? Ah, ok. Claro. Me metí a estudiar música porque yo lo que quería hacer era ser profesora. Y lo que mejor me salía era la música. Postulé a muchas pedagogías y finalmente quedé en la Universidad de Playa Ancha en varias pedagogías y di las audiciones para música y quedé. Me fui a la mala, me peleé con mis padres y me fui porque no querían que estudiara música, porque no querían que fuera profe, porque no querían que nada, no querían nada, querían que la niña fuera abogado, ingeniero, no sé, alguna cosa Sí, claro. más tradicional. Ahora, hay un tema generacional ahí, o sea, ese es un punto importante que a mí me gusta resaltar porque esos son como los primeros desafíos a los cuales se enfrenta un músico, ¿cachai? Que Sí. es tu familia. A mí me pasó, yo soy músico más amateur, no soy profesional, pero estudié flauta, intenté estudiar y claro, y uno de los primeros baches es tu familia que te dice, olvídate, no hay posibilidades de acá. Entonces, viene eso y me gusta resaltarlo porque, chuta, tú partís con eso y bueno, en el caso tuyo te felicito de haber tomado la decisión y haberte ido a estudiar música igual. O sea, yo me fui, a mí no me fueron ni a dejar al bus, ¿entiendes? Yo tomé mis cosas y me fui. Yo había ido a dar, a pesar, esta cosa media ambivalente como de las familias conservadoras, ¿ah? Como de que, claro, efectivamente ellos se consiguieron una persona que me acompañara cuando tuve que ir a dar los exámenes, pero yo creo que pensaron que yo no iba a quedar, o pensaron que iba a quedar en otra cosa y me iba a ir a otra cosa, digamos, más cerca, además, porque me fui a Valparaíso. Entonces, yo llegué allá, di los exámenes, me conseguí pensión, hice todo eso cuando fui a dar los exámenes, y después yo llegué allá con mis cosas, me bajé, me fue a buscar un amigo que era de Temuco, que estaba hacía poco en Valparaíso, así que ¿cuál de los dos más perdido? ¿Ya? Y tomamos una micro y yo le dije, no, si yo sé que es por aquí, tomamos una micro y llegué a la pensión, ¿me entiendes? Cuando yo llevaba un mes allá, mi papá dijo, parece que esta no va a volver. Ah, Me ok. mandó plata para que yo pudiera seguir, digamos, porque yo me fui. Yo creo que ellos pensaron que yo iba a volver. Claro, claro. Yo tenía 17 años recién cumplido y me fui. Me dieron pesqué mis cosas y me fui. Qué chica.
Sí, claro, si yo lo pienso ahora, Sí. bueno, yo a los 16 años era dirigente regional de los estudiantes secundarios en Temuco, entonces Ya, ya está, ahí no, más. no era la única. No, 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 yo no quiero que se sobredimensione esa cosa así como, ¡ay, como la, ¡ay, qué precoz! O la mina bacán. No, éramos muchos. Había una formación distinta, ¿me entiendes? Los cabros a los 14, 15 años tenían muy clara su postura política, un ideal. No era una cosa de moda, no estaban en la cosa política por una cuestión de moda. Había una formación, ¿entiendes tú? Había una responsabilidad Claro, mucho mayor en cuanto a los caminos que uno iba a tomar. ¿Te fijas? Entonces, que a los 17 años yo tomara mis cosas y me fuera, no es algo tan descabellado como uno lo piensa ahora. Yo pienso en mis hijos. Si uno de mis hijos hubiera ido a esa edad, me hubiera mandado a la punta del cerro, se hubiera mandado a cambiar, y me muero. sí, 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 sí. Pero en la época de nosotros, la contingencia era también completamente distinta y todo Era obligado. totalmente Claro, distinta, sí. claro. Sí, claro. Porque era más inmediata, además tú no sabías si iba a estar vivo al día siguiente. Esto suena muy Sí, exagerado hoy día cuando uno lo plantea, pero esa era la realidad. exacto, Esa era la realidad. O sea, no hay ninguna grandilocuencia, ninguna exageración. Esto era así, exacto. simple. Yo hay gente que no volví a ver nunca más. O sea, era una realidad que nosotros era dolorosa, pero Sí, que claro. pasaba, tú de alguna manera seguías viviendo, pero tú lo miráis con la distancia de los años y te sigue impresionando, a mí me sigue impresionando, digamos. Entonces, Sí, oye, claro. y partiste allá en Playa Ancha estudiando música y Llegué a pedagogía. estudiar, llegué a estudiar una cosa que se llamaba ciclo inicial en artes musicales, porque la Universidad de Playa Ancha había ideado la fantástica, maravillosa, extraordinaria y alucinante idea de, de hacer una licenciatura y pedagogía, todo en 6 años. Ya, ¿Ya? En 6 años, no duraba 4 años, no duraba 5 años, duraba 6 años la carrera. Teníamos 12 ramos por semestre, era una locura. Al final de los 6 años ni siquiera teníamos que hacer tesis, bastaba con hacer la práctica, porque como íbamos a tener tantas asignaturas, no era necesario ni hacer tesis, ni examen de grado, ni nada. ¿Te o sea, fijas? saliste como licenciada y profesora. Wow. No, porque nos robaron la licenciatura. Cuando estábamos en tercer año, Ya. nosotros que afortunadamente había una muy buena generación, yo entré en una muy buena generación de músicos, cuando estábamos en tercer año nos dijeron que no podíamos optar ni a la licenciatura, que teníamos que hacer o la licenciatura o la pedagogía, pero no podíamos hacer ambas. Pero ¿cómo si esto fue lo que nos ofrecieron? ¿Qué es lo que ocurrió? Que los profesores de la universidad, la gran mayoría me atrevería a decir que el 90% tenían solo la pedagogía, no tenían licenciatura. Entonces, si nosotros salíamos con pedagogía y licenciatura, técnicamente los podíamos dejar sin pega. Obvio. Entonces, mientras nos quitaron eso a nosotros, en simultáneo les hicieron una licenciatura express y Ah, todos sacaron la licenciatura. Una vez que eso terminó, a las siguientes generaciones les permitieron sacar licenciatura de pedagogía. La mía eso no. oye, entonces tú Es saliste. raro que pase eso en Chile. No, o sea, la sorpresa. Entonces tú Claro. realmente saliste como profe, pero ¿seguiste Sí. licenciatura después igual o no? No, no, porque bueno, ahí hay una historia personal que tiene que ver con que mi padre justo en esa época quebró. Yo me Ya, hice cargo de una empresa de camiones acá en el sur, recién wow, titulada de profesora de música. ya, Me hice cargo de la quiebra, estuve trabajando para el enemigo ahí en Bosques Arauco, ya, S.A. ok, Estuve 2 años administrando una empresa forestal, ya, administrando la quiebra en realidad. Y después de eso me fui a hacer clases a Purén. Yo siempre quise volver a mi ya, pueblo. Y además, dicho sea de paso, entre las maravillosas cosas que nos habían ofrecido era que en tercer año nosotros podíamos elegir un instrumento, podíamos tocar el instrumento que quisiéramos, porque si no se daba en la carrera, si no se daba en la universidad, ellos tenían un convenio con la Católica de Valparaíso en donde podíamos tomar el instrumento que nosotros quisiéramos. ya. Y después nos dijeron que no. Ah, Yo otra quería más. estudiar cello, claro. Ya, Y además de eso, yo ese año, el primer año, fui a un concierto de una orquesta que se llamaba la Orquesta de la Quinta Región, que era una orquesta profesional, pero que en estricto rigor eran puros músicos de Santiago que iban a tocar para allá, y que la dirigía Belfort Cruz, que era profesor y que era decano de la facultad donde yo estudiaba. Esa fue la primera vez en mi vida que yo vi una orquesta en vivo y quedé impactada. alucinada. Mm. No, quedé alucinada y yo dije, oh, yo quiero ser directora, yo quiero estudiar esto. Siempre me gustó. Oh, pero sí, me volví loca.
me volví loca, yo quiero estudiar esto. Yo dije, no, yo me quiero dedicar a la dirección, yo quiero ser directora de orquesta, yo quiero hacer este trabajo. Me alucinó sentir que cada movimiento, el viejo se le movía un pelo y sonaba un violín, entonces era como, Sí, ¿te fijas? Era claro, una cosa, era un, un derroche de energía. claro. Era una cosa electrizante. Yo sentada en mi última butaca de galería, impactada con esta vorágine, con esta avalancha. Eso sentí. Sentí como que me había pescado así, ¡pum! Y me había dado vuelta y había rodado en una luz. Así. Me acuerdo que después de ese concierto andaba con una compañera y nos fuimos a la orilla del mar, nos fuimos ahí a escuchar las olas y a mirar. Y yo miraba las olas y decía, sí, es lo mismo, es lo mismo. Nos metimos al agua, por supuesto. En fin. ¿Y Pero esto más o menos de qué año estamos hablando? ¿Qué época? estamos hablando del año 89, mi primer año en la universidad. Ah, o sea, tempranamente partió esta idea de Tempranamente, yo dirigir. tempranamente Ah, no sé, al segundo mes, tercer mes, una cosa así, que estábamos en clase, regalaron entradas y nosotras dos fuimos las únicas que quisimos ir. Y fue una locura, o sea, de verdad que para mí fue impresionante, impresionante. Pero cuando me acerqué a preguntar si es que se podía estudiar dirección de orquesta, ya. me dijeron que no se podía. ¿Cómo no se puede? No se puede. En Chile no existe la carrera y además tú no eres músico de orquesta. Y, no- y- Tendrías que ser pianista. Y yo así como, ¿pero cómo? ¿Pero yo puedo estudiar violín? No, es que estás muy vieja para estudiar violín. O ya. sea, puro no, puro no, puro no, puro no, puro no, puro no. Y yo, provinciana, a lo mejor también un poco esta formación, a pesar de que yo me rebelé harto también, esta formación de ser mujer también, y el poco apoyo de mi casa, sobre todo mi madre, que siempre me dijo que, ay, ¿para qué? No sueñes con cosas que no son posibles de hacer, no Ok. pierdas el tiempo, siempre. Fue frustrante, pero sin embargo yo seguí con lo que estaba haciendo. Yo igual estaba contenta. Pasó también que en el año 90 yo abandoné mi militancia política y la abandoné profundamente decepcionada. Yo era militante de la J, Ujú. profundamente decepcionada porque el trabajo territorial que hacía el PC dejó de existir y se volvieron locos con la cosa electoral. Entonces eso para mí fue muy, muy doloroso. Y en ese momento yo dije, no, yo me voy a dedicar a hacer clases y si le logro cambiar la vida a un cabro me va a dar por pagar. Yo no me voy a rendir, pero me voy a salir de acá porque se los planteé, digamos, en una reunión. Les dije, ya, ¿y hasta cuándo nos vamos a seguir juntando entre nosotros, a convencernos de que el socialismo es lo mejor, a convencernos entre nosotros de que Marx es bacán, a convencernos y seguir hablando esta cosa tan elevada y del materialismo dialéctico, el materialismo histórico, compañero, y la retórica? ¿Hasta cuándo vamos a seguir engrupiéndonos entre nosotros y cuándo vamos a volver a hacer trabajo territorial? ¿Cuándo vamos a ir de nuevo a las poblaciones? ¿Cuándo nos vamos a acercar a la gente? ¿Cuándo vamos a volver a las ollas comunes? ¿Cuándo vamos a volver a hacer trabajo con los niños, con los jóvenes? ¿Cuándo? Claro. No, compañera, pero es que ahora estamos preocupados de la cosa electoral. O sea, Chao. no te voy a decir lo que les dije porque es un poco irreproducible, pero me retiro. Indignada, por cierto. Claro. El sombrero y el bastón para la señorita que se retira, Se dije. retira. Ya. Sí, sí, pero bueno, está bien, te encuentro toda la razón. Efectivamente, hay todo hay un tema detrás con el trabajo en territorio que es alucinante. Sí, Entonces, claro. y uno puede ver cambios importantes. Entonces, Eso me pasó con la música. Por eso pedagogía y por eso música. ah, ¿Entiendes? ok, Yo siempre he sostenido desde hace muchos años, cuando no estaba de moda todavía, porque hoy día todo el mundo dice que es una herramienta de transformación social, pero cuando yo lo decía me decía que estaba loca. sí, Hace 20, 25 años atrás decía, la música es un arma de revolución social. Entonces, siempre he creído eso. Lo sigo creyendo. Yo pienso que eso es una realidad. Pienso más allá. Yo pienso que la música puede ser lo único que nos puede salvar como especie. sí, estoy completamente de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. O sea, te transforma a unos niveles que uno no sospecha. O sea, yo tuve una experiencia, yo he tenido experiencia con adultos mayores, por ejemplo. Ya, He ido a tocar alguna experiencia de ese tipo y me tocó tener, porque entre ellos, por supuesto, en residencia, más de uno tiene Alzheimer. claro.
Y tú te vives en directo lo que significa que una persona que tiene Alzheimer, que no se acuerda de su hijo, pero que es capaz de cantar una canción, reproducirla completamente, y eso es súper lindo verlo, Sí, porque tú, ¿cachai? Esto es otra cosa, esto es otra cosa, cómo eso se traspasa. Entonces, ese momento representa lo potente que es la música en términos de impacto en las personas. Entonces, sí. oye, y un poco quería preguntarte, tú volviste, digamos, a hacer clases, querías en el fondo hacer un impacto importante en la gente, pero de alguna manera, Quería hacer una escuela artística en Purén y me dieron con la puerta en las narices perfecto, 80 veces. perfecto. Pero 80 por el lado de la música más clásica, ¿no? Más académica, o Sí, música popular también. también. A ver, yo estudié música popular. Yo Ya, estudié guitarra clásica porque finalmente, como no puedo estudiar cello, ese fue mi instrumento. Y estudié suficiente como para ganar una beca para dedicarme a la guitarra clásica, pero tuve un problema de acoso ya, con mi profesor de entonces. ya. Y se puso celoso porque yo empecé a pololear y de un día para otro me dijo que yo no servía para la guitarra y yo no servía, que ya había llegado a un tope y yo dejé la guitarra porque a mí la persona que me había enseñado y que me había formado me dijo de un día para otro que yo no servía. ¿Me Claro. entiendes? Entonces yo le creí. Al final pasaron varios meses y en un momento en que coincidimos, conversamos y él me dijo que no, me confesó que él estaba enamorado de mí, que había sido todo esto, que se había vuelto loco. Y yo así como, no, pero es que tú puedes volver. Yo le dije, yo estudiaba 10 horas al día, llevo 8 meses sin tocar guitarra. Usted se da cuenta que esto es imposible, ¿te Claro. fijas? Entonces no retomé. Bueno, me metí a hacer teatro, me volví loca, casi me salí de la carrera de música porque me enamoré profundamente del teatro. Terminé la carrera, me vine al sur, me hice cargo de esta empresa de camiones, después, entre medio de eso, me enamoré, tuve una hija, me quedé sola, no me quise casar, etcétera, y me volví a Purén a hacer clases, intentando hacer esta escuela artística con la que no me dieron bola, porque mi idea de hacer una escuela artística era hacer una escuela artística, no solamente musical, ¿me entiendes tú? Ok, Que tuviera artes visuales, que tuviera teatro, que tuviera danza, que tuviera música. ok. ¿Te fijas? Y postular, hacer algún proyecto. Tenía muchas cosas en la cabeza, muchas ganas, tenía 25 años, tenía ganas de comerme el mundo. Por Siempre, en supuesto. realidad, tengo 53, tengo las mismas ganas, pero me refiero, ahora ya, como decía mi padre, no pierdo el tiempo, no ando inflando pelotas rotas, sino que más bien dedico mi energía a lo que es posible de hacer. Exacto. Y entre medio de toda esa vorágine en que yo estaba haciendo clases en Purén, llevaba 3 años haciendo clases, 2 años haciendo clases, me van a buscar de Contulmo, que es el lugar donde vivo ahora, ¿Ya? que está a 20 kilómetros de Purén, aquí al lado, a la orilla del lago de Lanalhue, un lugar increíble, Ujú. bellísimo. Y me van a buscar porque se estaba formando la orquesta y no tenían profesor de teoría. Habían intentado con algunos profesores de teoría y no resultaba. Ya, Entonces me preguntó si podía hacer las clases de teoría y yo empecé a hacer las clases de teoría. Y perfecto. entre medio de esto, los profesores de instrumento venían cada 15 días y a veces cada 3 semanas. Entonces yo veía que los niños no practicaban, no podía, no tenían un referente para practicar. Yo jamás había visto un violín así frente a mí, ¿me entiendes? No tenía ninguna cercanía con la música clásica como en concreto. Y me acuerdo que se me ocurrió hacerles prácticas asistidas. Ya, Entonces yo empecé a ir a las clases de los niños, a observar, a mirar qué era lo que los profesores les daban de tarea. Y o en los horarios de teoría, una semana hacíamos teoría y a la semana siguiente hacíamos estas prácticas asistidas. Yo les grababa con una casetera, por supuesto, con flauta, les grababa la melodía para que se la llevaran para la casa, para que tuvieran un bien, referente. ensayando, claro. Claro, para que lo grababa, había un piano en el colegio, también les grababa la línea melódica con un piano, como para que en el fondo tuvieran un referente auditivo, ¿te fijas tú? No les corregía nada de técnica porque yo no tenía idea de nada, pero es que de nada, de verdad. Y le pregunté a la profesora de violín, Laureana Silva, si es que podía enseñarme a tocar violín. Me consiguió un violín y ella me empezó a hacer clases y aguanté 3 meses porque el nivel de frustración era muy grande. Bien, Porque cuando tú aprendes cuando eres niño o derechamente cuando no sabes música, tú haces tu mejor esfuerzo, digamos, si tienes la voluntad necesaria, lo haces, fija.
pero cuando tú ya eres músico, tú sabes que lo estás haciendo mal. Ya, y es más difícil. Es más difícil porque era una cosa que mi mano izquierda era un chiste porque yo era guitarrista clásico, entonces era como que, pero ¿para qué voy a cambiar de posición si puedo estirar el meñique? Es como, oye, pero ¿por qué tanto trauma con los cambios de posición si yo estoy acostumbrada a saltar? No era un tema. Claro, Pero acá, agarrar el arco y hacer que la cosa sonara, era una cosa, un nivel de... No, no seguí, no ya, seguí. ya, Lo mira. intenté de nuevo cuando llevaba 3 años trabajando con Tulmo, el tercer año, y la Oriana me dijo, Ale, me dijo, ¿por qué no intentas con la viola? Yo te presto una viola. Y ella me prestó una viola y empezó a tomar Perdona, clase de ¿y viola por qué la diferencia? por la sonoridad, porque Por los la- agudos del violín yo no los toleraba. La sonoridad, ok. La sonoridad es más amable en la viola y me resultó muy amable a mí y me enamoré de la viola y aprendí viola, pues yo toco viola. Ya. Hago clase, hoy día yo hago clase de violín y viola Mira, ok, y empecé a los 30 años. ya. Entonces cuando a mí me dicen, oye, es que es tarde, no, nunca es tarde, nunca es tarde No, para nada. lo que me cuentas tú, esto de los profes de esa época que te decían, pero por una tradición académica, yo creo. Sí, Claro, estudié piano a los 14, ponte tú 14, 15, y lo primero, o sea, la segunda clase la profe me dijo, pero si te quería dedicar al piano ya estáis tarde, no podís. Y como que te echa, y tú ni siquiera lo has pensado, pero te dice, nada, no, lo que te das cuenta mucho después, que nada que ver, exacto. ¿cachai? Que igual podía hacerlo, da lo mismo. Yo Pero les eso digo a los no, estudiantes no del lo hablas día, después. les digo, oye, vengo del futuro, eso no es verdad. Sí. Yo ya no digo, y lo que pasa es que yo soy más vieja, no, le digo, yo vengo del futuro, no es por ahí. No, pues claro, claro, tal cual, tal cual. Oye, y entonces efectivamente agarraste línea por ahí, te metiste en esta Sí, orquesta y con el bichito de la dirección, me imagino, todo el rato. es que me mandaron a tomar clases de dirección, no sé por qué razón, porque yo no iba a ser la directora de la orquesta, ¿cachai? Pero me mandaron de acá, de la Municipalidad de Contulmo, la gente que tenía la organización de la orquesta, se abrieron unos cursos de dirección en Santiago Ya, de la Fundación Beethoven. Los primeros cursos eran con Alejandro Reyes. Y entonces, en la primera etapa, el primer año al que yo fui, era que nos juntábamos, hablábamos, tomábamos cursos de distintas cosas, nos hacían clases músicos de la filarmónica, el percusionista, no sé, el concertino, que nos hablaban de cómo funcionaban los instrumentos, de cómo funcionaban las orquestas y todo esto. Todo en esta labor de la Fundación Beethoven por cómo mejorar las condiciones de las orquestas que estaban naciendo. Estoy hablando del año 99, 2000, perfecto, ¿cachai? perfecto. Entonces, ahí hubo una gran labor que hizo el maestro Rosas, gran labor de Sí, pues. empezar a atreverse a capacitar a la gente que estaba haciendo clases y entender que cuando uno salía con el título de profesor de música, está ahí recién empezando, que está ahí en pañales recién de lo mucho que hay que aprender. ¿Te Claro, fijas? claro. Y nosotros, claro, teníamos estas clases y también teníamos clases de técnica directorial, pero nos dirigíamos entre nosotros, o sea, no teníamos una orquesta. Y el segundo año era con orquesta. La persona que era el director de la orquesta de acá, que me había querido ya sacar por algunas razones que tienen que ver también con lo mismo, el mismo tema del acoso y también la envidia y todas esas cosas que pasan, digamos. A él le habían encargado que me avisaran de la segunda etapa y por supuesto que no me avisó. A ver, Entonces yo en un encuentro de orquesta en Concepción me encuentro con un colega, oye, me dijo, ¿por qué no fuiste a clase? ¿A clase de qué? A clase de dirección, el curso empezó la semana pasada. ¿Qué? Pero si no tenía idea. No, pero si le dijimos a tal persona que te avisara. No, le dije, no tengo idea, pero si se le avisó hace un mes, me dijo. Ya, ya, no importa. Mira, me dijo, esta es la partitura. Y me pasa la partitura de la primera Beethoven, que ya, era música que yo jamás en mi vida había escuchado, no conocía. ya, No conocía y no tenía posibilidad de escucharla. Te estoy hablando del año 2000, ¿cachai? No ya, era como que yo fuera no, no tenía los recursos para comprarme un disco, no tenía a dónde sacar nada. Hice mi mejor esfuerzo, hice un análisis armónico de lo que yo entendía, porque nos habían dado el primer movimiento, marqué con colores algunos matices, ¿te fijas? A una semana, además. No ya. era algo que pudiera... Entonces esto fue una locura, porque yo llegué sin saber cómo sonaba esto.
Aberraste, aberraste. Sí, sí, máxima, así. Y me acuerdo que, y llegué además con una clase menos. Entonces, me acerqué a Alejandro Reyes el sábado y le dije, mira, esto fue lo que hice. No, me dijo, si el análisis armónico sí está bien, me dijo, es necesario hacerlo, me dijo, pero lo que más vamos a ver nosotros mañana, me dijo, es ver cómo pueden hacer sobre todo la introducción y la primera parte del primer movimiento. Y yo así como, ya. Entonces yo vi, esto está escrito en cuatro cuartos, dije yo, por lo tanto tiene que ser en cuatro, y estábamos conversando y un colega me dice, oye, no, me dice, pero no lo subdivides. Como, no, esto es en ocho, me dice. ¿Cómo en ocho? Le digo, yo, está escrito en cuatro cuartos. Sí, me dice, pero es un metrónomo que es lentísimo, me dice, imposible hacerlo. Todos los grandes maestros lo hacen en ocho, qué sé yo, bla, 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 bla. Oh, fue una locura. Yo ese día en la noche me volví loca porque dije, ¿cómo lo voy a hacer? Lo traté de estudiar, no me salía. Yo lo había estudiado en cuatro cuartos, sin subdividir. Y al día siguiente llegué al curso y yo estaba medio escondida, así como que no quería pasar adelante. Sin batuta, sin nada, si yo no tenía idea de nada. Y eran puras ganas lo que tenía. Eran puras ganas nomás de dirigir, ¿cachai? Y además era la Nacional Juvenil. Y era la Nacional Juvenil del Pancho Roa, del Negro Peralta. Y ahí estaba Juan Pablo Aguayo tocando flauta Ahí traversa. está Juan Pablo, ya, bueno. Estaba Juan Pablo Aguayo tocando flauta traversa. Y pasó que yo, me acuerdo que salió uno adelante y dijo, no, dijo, es que yo lo voy a hacer en ocho octavos, no sé qué, tienen un montón de explicaciones, bla, bla, bla. Yo me acuerdo que llegué, el profe de repente hizo contacto visual conmigo y me dice, ¿vas a pasar? Y yo, ya, pues sí, si vine a esto. Vamos, vamos, Pasé adelante, claro, y puse mi partitura en el atril y estaban todos los músicos conversando y yo puse la partitura en el atril y como que me eché para atrás. Ya, dije. Y me paré y hago así y todos hacen el gesto de prepararse para tocar y yo entré en un trance. No puedo explicarlo de otra manera porque efectivamente lo hice sin subdividir ya. y estaba todo el mundo, iban todos conmigo. Entonces cuando pasamos al Alegro empieza a fluir esto y había Ok. un músico que no fue ese día. Entonces, cuando el compás ejecutivo hace "Parirarira, tararirara", ese tararirara no sonó, estaba escrito en la partitura. Y yo dije, ¿Qué pasó? y caí. Sentí que yo estaba en las nubes y yo caí. Caí a la tierra, fue ¡pah! Y Ya. como que hice así y Alejandro Reyes, que estaba atrás, y de repente yo lo miro para pedirle feedback y él estaba así, escuchándose. Y me dice, sigue, sigue, sigue. Y yo, no, no puedo, no puedo. Y empiezan los músicos de la orquesta a aplaudir con el arco y a decir, titular, titular. Y yo así como, No puedo ¿qué creer. significa? Ni siquiera sabía lo que significaba eso, ¿me entiendes? Bueno. Perdona, Alejandro Reyes, el que toca órgano, ¿no? Sí, claro, que hace música antigua, de Esta música sintagma. antigua, exacto. Sí, 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 El que claro, toca él. órgano positivo. Él. Oye, Y, y bueno, qué de tremendo ahí feedback de la orquesta, te pasaste. fue increíble. Yo me acuerdo de haber mirado hacia un lado y veo que había una persona ahí a la que otro le hace así, le cerrado como estaba así. Estaban impactados. Y de ahí, a partir de eso, a mí después me invitaron a un curso con Eduardo Brown. De la Fundación Andes se hizo un curso con Eduardo Brown en donde iba mucha gente que ya estudiaba con Eduardo Brown. Y me metieron a mí en este lote porque vieron que había posibilidad. O sea, don Fernando en realidad fue el que me metió ahí. Y de ahí en adelante seguí estudiando con Eduardo y empecé a tomar todos los cursos de todo, de lo que hubiera. Después se creó la Fundación de Orquesta y la Fundación empezó a hacer cursos y más cursos y más cursos y yo tomaba clases de instrumento, tomaba clases de dirección, tomaba clases de lutería, tomaba clases de gestión de proyectos, tomaba todas las clases que existían que podían. Me decían, vamos a hacer repostería, allá iba yo me inscribía. En la FUJI me decían, estudiante perpetua, ya llegó la Alejandra Ría otra vez, decía. Te apuesto que se inscribió la Alejandra Ría. Ellos mismos me decían, se reían, ¿ya? Pero era así, yo tenía claro que tenía que hacer todo lo necesario y que tenía la energía y que podía hacerlo. Perfecto. O sea, a partir de ahí ya como que la línea Sí, de claro. por la dirección es más, ya es fuerte, No, digamos. yo me volví loca y me volví loca de pasión por la dirección. ¿Y estuviste dirigiendo entonces a la Sinfónica Juvenil de Chile? No, fue en ese curso.
fue en ese curso, o sea, claro, en el curso me tocó dirigir a la Nacional Juvenil, pero fue por el curso de dirección. No es que me tuviera, ni que tuviera ninguna oportunidad de nada, no, no. Oye, y dentro, digamos, de, de estos desafíos que has tenido, me imagino ya a lo largo de los años, bueno, Juan Pablo sí me comentó que había incluso participado en un curso junto, creo que con Es Rodolfo que Fisch. eso fue más épico de lo que lo planteó Juan Pablo, porque la verdad es que eso fue un concurso que nosotros ganamos. Un concurso orientado además a generaciones más jóvenes. Nosotros éramos los más viejos que nos metimos ahí. ¿Te fijáis? Poniendo en juego muchas más cosas. Claro, claro. Tú eres joven, participáis de un concurso y no quedáis nomás, pues ya vendrá otro, ¿cachai? Pero cuando tenéis más de 40, 47 tenía yo, 44 Juan Pablo, 46, no sé, era mucho más, y además Juan Pablo como director residente de la Nacional se expone a esto también, ¿cachai? Claro, claro. Pasamos un primer filtro de las primeras inscripciones, que fueron una cantidad importante. De esas primeras inscripciones quedamos 12 activos en el curso. De esos 12 activos, 6 pasamos a la final y de Ya, los 6 ganamos 3. El Edgar, que tenía 25 años en ese tiempo, ya. Juan Pablo y yo. O sea, solamente Entonces, tres fueron a Suiza. solamente 3 fuimos a Suiza. Nosotros ganamos un concurso nacional de dirección. Y fuimos a ese ¡Wow! curso. Qué Sí, importante. claro. Sí, es súper importante. Lo que pasa es que igual Juan Pablo es más despistado un poco, ¿no? Y también más despistado entre comillas, así como que no sé, yo pienso que él es demasiado humilde con todo lo que sabe, con todo lo que hace. Él es fantástico. Yo conozco pocas personas Sí, po. Bueno, ahí en eh, la conversación. tan verdaderas para hacer lo que él hace. Sí, no, Sí, genial, genial, Juan Pablo. Y claro, me comentó que fue contigo a ese curso con Rolfo. claro. Sí, sí, con Rodolfo Fischer y con otros directores de allá. Nosotros tuvimos clases con el director de la Escuela de Leipzig, con el Ya. director de la Escuela de Zúrich y de la Alfonso X de Madrid también. Eran 3 directores invitados que habían también haciendo clases ahí. Pregunta, que es un poquito, eh, no sé si tan lógica, pero me produce mucha curiosidad, que tiene que ver con esta cosa de que las mujeres efectivamente habían estado relegadas ¿Mm? por mucho tiempo al tema de la composición. O sea, de pronto salieron muchas compositoras, o sea, habían muchas compositoras funcionando y no había espacio o algo pasaba. Y por otro lado está la dirección, directoras, que tampoco tú veías, y yo creo que en la dirección se nota mucho más como esta cosa masculina, y de pronto efectivamente algo pasa que se abre el espacio y empiezan a salir directoras que no es que hayan salido en ese minuto, yo creo que directoras que ya venían trabajando y que pudieron tener Se espacio empezó a para poder. visibilizar más el trabajo de ¿Cómo, las cómo, directoras. cómo te toca a ti esta parte de tener, de aparecer como directora de orquesta frente a un mundo que, entre comillas, era masculino? Lo que pasa es que yo, puta, si me rebelé a la dictadura y me rebelé a mis padres, en realidad, rebelarme al patriarcado ni siquiera lo pensé, Obvio. pienso yo. No estoy negando el gran daño que tenemos las mujeres, como, no sé, pues mi profesor de guitarra tocas bastante bien para ser mujer, eso era algo recurrente, tan recurrente que estaba normalizado y uno hasta se sentía orgullosa de, mira, toco bien para ser mujer, soy como la única mujer guitarrista, era como eso, ¿ya? Yo era la única mujer guitarrista, de hecho, en la universidad. Creo que soy de las pocas que siguió más allá y que siguió estudiando y el tipo de comentario de, mira, haces esto bastante bien para ser mujer, era parte del léxico. Te fijas, yo le agradezco mucho, 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 mucho a la Ninoska Medel, porque la Ninoska Medel generó un movimiento feminista en la música Ujú. muy, muy fuerte, y que gracias a ella se han visibilizado directoras, compositoras, qué sé yo. ¿Por qué digo gracias a ella? Yo no estoy desconociendo la labor de las otras colegas en ningún caso, Ujú. pero ella ha sido muy insistente. Ok. Ella ha sido muy persistente y se dedicó durante un tiempo largo, incluso sacrificando un poco su misma formación como directora, sino que más bien dedicada como al aspecto político, porque esto tiene un aspecto político, no estoy hablando de política partidista, estoy hablando del real sentido de la política, ¿no? De la distribución de un poder finalmente. Y ella se dedicó a eso.
se dedicó durante mucho tiempo y generó esta Orquesta de Mujeres de Chile y generó este como movimiento interno en nosotras que hizo que dijeran, sí, ¿sabéis qué? Ya organicémonos, somos mujeres, somos directoras y hoy día hay más mujeres visibilizadas, Sí, pues. porque mujeres directoras ha habido siempre. Eso es lo que te decía, ¿Ya? claro. O sea, Claro. la Mireia Alegría dirigió la Filarmónica de Santiago el año 71, se había titulado en Suiza de directora de orquesta, no es que tomó un cursito, ¿entiendes? Claro, Ella claro. estudió dirección orquestal y llegó acá y no sé si habrá recibido, si habrá sido bien recibida o no, no sé cuál es la razón por la cual ella después no siguió. Me imagino que el machismo tiene que haber tenido mucho que ver en eso, O ¿cachai? sea, uno se Por puede otro imaginar lado, al tiro, claro. claro, por otro lado, no sé, por la Jimena García, que es concertino en la Orquesta Sinfónica de Antofagasta, también es directora, que fue mi referente en algún momento. Yo, cuando la vi dirigir a ella, fue así como, wow, yo quiero dirigir así, porque esa pasión, esa cosa como tan de estar absolutamente absorta en lo que está haciendo, ¿me entiendes? Por nombrarte gente, hay muchas directoras. En las orquestas juveniles e infantiles, lo que más hay son directoras, más que directores. Entonces, hay un momento también en que las mujeres tenemos que dar un paso más allá si queremos seguir avanzando y si Ujú. queremos dedicarnos a esto. Y entender que la dirección de orquestas juveniles y de orquestas infantiles no es menos importante que que la dirección de orquestas profesionales, porque si no tenemos orquestas juveniles, no tenemos orquestas profesionales, si no tenemos niñas y niños bien formados, no tenemos orquestas profesionales. Si Pero nosotros por no supuesto. nos formamos, porque a mí siempre me decían, ya, pero ¿para qué querías estudiar Brahms si vaya a dirigir la Brilla Brilla Estrellita? Porque yo vivo en un pueblito. Y en ese pueblito, el único nexo que los niños tienen con Brahms soy yo. Y si mi techo está aquí, el techo de ellos va a estar un poquito más abajo. Entonces yo no puedo permitir, yo no puedo tener límites, porque si un niño, y aquí voy a hacer un análisis que también tiene que ver con la educación no es un bien de consumo porque no cumple con los requisitos para ser un bien de consumo. Me refiero, tú te compras un refrigerador y si a los 3 meses te sale malo, tú vas, lo devuelves. O te lo arreglan, o te devuelven la plata, o te lo cambian. Tú tienes a un niño estudiando 12 años y al cabo de 12 años el niño se da cuenta que su educación fue mala, no te pueden devolver el tiempo, no te pueden devolver las condiciones cognitivas, emocionales, biológicas de ese niño cuando empezó. Si un niño le enseñan a tocar mal el violín, si le enseñan a tocar mal el clarinete, si le enseñan a tocar mal la trompeta, ese niño va a haber que limpiar eso para poder empezar de nuevo. Entonces, cuando tiene 18 años y audiciona en un conservatorio, le dicen, mijito, pero usted, no, pues si yo llevo 10 años tocando, no, tiene que empezar de nuevo, ¿entiendes? Entonces es una estafa. Por eso es que es tan importante que profesoras y profesores que trabajamos en orquestas infantiles y juveniles estemos lo más capacitados posible y que las directoras también entendamos que la labor que nosotras hacemos, esta labor que se le puede asignar esta cosa como más maternal por el hecho de ser mujer, es muy importante que sea de excelente calidad. Cuando te dicen, no, pero si es un proyecto social, no importa. Por eso importa, porque es un proyecto social. Porque si no, ¿de qué igualdad de oportunidades estamos hablando? ¿Entiendes? Entonces, yo me apasiono un poco con esto, pero es que tiene que ver con mi motivo de vida, ¿te fijas tú? Y el ser mujer me da esta facultad del multitasking que le dicen ahora, ¿no? Esta déficit atencional, le digo yo, de poder hacer muchas cosas y querer abarcar todo. Eso es parte también como de la cosa más femenina, si tú quieres, que puede estar presente en hombres y mujeres, pero también la capacidad de tener este lado masculino de enfocarse en algo y decidir y dirigir y llevar hacia adelante un conjunto de personas, porque el director de orquesta es ni más ni menos que un tomador de decisiones. No es más, pero tampoco es menos. Entonces, uno como director de orquesta no solo mueve el palito y no solo toma la decisión de para dónde va la frase, sino que también está velando por el clima laboral. Y eso no es menor Por supuesto. en un cuerpo vivo como es una orquesta. Ah, ¿Te tiene que fijas? aglutina también, ¿no? Obvio. Sí. Claro que sí. Y en ese sentido, lo femenino es mucho más orgánico. ¿Te fijas? Entonces, las mujeres deberíamos tomar eso como un plus, como algo que es un beneficio, digamos, una ventaja, si tú quieres, una prerrogativa incluso, y no tomarlo como un defecto. Eh, Qué interesante eso, estoy completamente de acuerdo contigo, como esta cualidad puede, en el fondo, otorgarte cierta
habilidades que tienen un impacto muy positivo en el grupo, Sí, claro, en claro que sí. relaciones, sobre todo porque una orquesta que a mí siempre me ha impresionado mucho, y se lo comentaba a Juan Pablo también, organizar una orquesta de 90 músicos, 80 músicos, para que todos suenen, ¿cachai? Con matices, o sea, aparte de encontrarlo alucinante, requiere una disciplina y un trabajo importante también, de ponerse de acuerdo, de que ellos entiendan tu rol, de que tú entiendas el rol de ellos. Por eso que, bueno, comparto contigo la pasión de la dirección en términos de, porque la entiendo, entiendo cómo me la explica, así que qué linda experiencia. Y Sí, sobre eso te claro. quería preguntar, bueno, vi dentro, digamos, de la información que leí sobre ti, que tuviste una experiencia dirigiendo una orquesta fuera de Chile. Ay, sí, fui a Nicaragua. Sí, Eso fue maravilloso. Yo había estado en festivales afuera, había estado en Brasil, ya, en Venezuela, en Argentina, pero es distinto cuando te invitan una orquesta, digamos, la Orquesta Sinfónica Nacional de Nicaragua, y que te invitan, a mí me invitaron a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, con un proyecto que tenían ellos que se llamaba Chile y Nicaragua Unidos por la Música. ya. Entonces, nace esta invitación, que fueron 10 días maravillosos, muy acalorados. Yo casi me derretí, pero eso fue realmente increíble porque además el repertorio que hicimos fue muy extenso, muy intenso también, pero la orquesta respondió de una manera increíble. Nosotros hicimos la Quinta de Beethoven, hicimos Jin Jin, que es una obra de Jaime Cofré, que es un compositor y director chileno, que es cornista de la Sinfónica de Conce, Ya, compone increíble. Y esa obra se llama Jin Jin porque es un homenaje a Gabriela Mistral. ya, Son 4 movimientos, una obra bellísima en donde habla de todo lo que pasa con Gabriela Mistral cuando muere Jin Jin. ok. Porque Jin Jin se suicida. Ujú. Y los restos del Jin Jin fueron repatriados en el año 2005. Y Jaime se sintió tan conmovido con esto como padre, porque los fueron repatriados y fueron sepultados junto a Gabriela Mistral, que él se dedica, se remece por completo y escribe esta obra maravillosa que yo la propongo cada vez que puedo y que la propuse en Nicaragua y que fue muy bien recibida porque Gabriela Mistral tuvo una labor muy importante en términos educativos en Centroamérica. Ya, Gabriela Mistral no solo fue una gran poetisa, sino que además llevó los programas de educación rural a México. A ella la llamaron desde allá para hacer los programas de educación. Entonces, toda esa labor educativa también se incrementó ahí. Y a eso sumamos la suite del ballet Estancias y los mambos de Pérez Prado. Entonces, era una cosa como muy contundente el repertorio y fue muy bonito ver cómo la orquesta fue avanzando de menos a más en los ensayos y ellos quedaron muy encantados con mi trabajo. Estoy a la espera a ver si es que sale otra cosa porque el director titular me dijo que él quería que yo fuera de nuevo, pero que fuera como a hacer formación también, porque también hice algunas clases de dirección con profesores y profesoras de allá. Hice 2 jornadas de capacitación. qué te tenía experiencia. Oye, Sí, ¿de qué manera tú puedes, en el fondo, destacar dentro de tu experiencia la relación que existe entre el director y el músico? Y el compositor, me imagino, porque seguramente cuando te toca dirigir una obra de un compositor vivo, también hay cierta relación ahí. Cuéntame qué te ha tocado es tanto. como un sueño, porque yo no puedo, a salvo que sepa, tenga algunas dotes de medium, Sí, comunicarme claro, con no se Beethoven puede, y po. preguntarle qué quería realmente en la heroica, ¿cachai? No puedo, por más que quisiera, Claro, ya uno puede inferir y pasarse películas, po, pero nada más. En cambio aquí yo me acuerdo la primera vez que dirigí Jin Jin, de hecho, llamé a Jaime y le dije, siento que tengo el privilegio de poder hablar contigo y decirte, mira, esto es lo que yo pienso de esto es lo que me inspira, y que tú me digas si estoy en lo correcto o no, y si no estoy en lo correcto, dime qué es lo que tú quieres, porque yo pienso que uno como director es un instrumento más. Yo soy solo la cabeza de la orquesta es un cuerpo que tiene todas sus partes, y claro, con la cabeza probablemente es más ordenado, ¿te fijas? Pero la cabeza sin el cuerpo no hace nada. Entonces, me pasa lo mismo con la relación con los compositores. Pienso que uno está al servicio de la música por sobre todas las cosas. Y también porque yo siempre les digo, siempre antes de un concierto, y esto se los digo a las orquestas desde las más pequeñitas, desde infantiles
hasta orquestas profesionales, les digo siempre, no se olviden nunca que nosotros, la música, porque es algo que yo descubrí hace poco te digo unos 5 años, la música nosotros la hacemos para nosotros, no la hacemos para el público, la hacemos para nosotros, es nuestro privilegio, es nuestro placer de juntarnos y de hacer música. El público tiene la suerte de estar ahí y puede que a alguien le transforme la vida ese día o no, no importa, pero puede que yo dirija tan bien como otro director o no, puede que ustedes toquen tan bien como o no, no importa, nosotros hacemos esto para nosotros, esto es un acto de amor. No creo que haya gente más consciente del ego que los artistas. Nosotros estamos día a día viviendo con eso, porque es más egocéntrico que decir, mira lo que hago, o sea, no sé si haya, ¿me entiendes? Pero hay una conciencia de eso, nosotros vivimos con eso y trabajamos con eso. Entonces es muy importante, por el tema de la tolerancia y la frustración, entender que nosotros hacemos esto por amor y que es para nosotros, es para nuestra alma, es para nuestro espíritu y es para nuestro espíritu colectivo. Siempre al servicio de la música, volviendo a lo que me decía, tanto como con los compositores como con la orquesta. Yo, por ejemplo, ahora voy a ir a Antofagasta y voy a dirigir la Sinfónica en un repertorio que es con el dúo Pajarito, que es un dúo de boleros. ¿Ya? Maravilloso. El Jimmy Bess está haciendo unos arreglos increíbles, hay mucha gente trabajando en esto. Entonces, para mí es muy bonito ponerme al servicio de, porque los músicos de orquesta son los seres más generosos que existen. Porque el músico de orquesta va a hacer lo que tú le pidas aunque no esté de acuerdo. Sí. ¿Me entiendes? Yo parto de la base que el tipo ha puesto, como decía un colega, las horas culo, o sea, el estar sentado estudiando con las horas de vuelo, ¿no? Ya estudiando sus escalas, estudiando su, no sé qué, su técnica de arco, su técnica de columna de aire, lo que sea, ha estado estudiando con metrónomo, con esto otro, para ponerse al servicio de la música y tú tienes la posibilidad de decirle quiero que vamos para allá y el tipo te va a decir que sí, lo va a hacer, aunque no esté de acuerdo. Quizás te puede decir después, mira, ¿sabéis qué? Hay cosas con las que no estoy tan de acuerdo, pero lo hace igual. Eso es un acto de generosidad que no tiene parangón. O sea, no sé, yo quiero creer en eso. Él, a lo mejor él, es mi porfiada fe en la especie humana. Por No, eso digo que la música puede salvarnos como especie, ¿cachai? No pero hay nada más esperanzador que lo que ocurre con una orquesta claro. en donde todos ponen de su parte, en donde todos son importantes, en donde todos están pendientes del respeto por el trabajo de los demás, el resultado colectivo. Eso es maravilloso, eso encuentro que es maravilloso. Ser parte de eso es un privilegio. Claro, porque tú efectivamente el músico sabe que, porque hay una, claro, hay una intención colectiva por ese resultado sonoro que es impresionante. Sí, ¿Cachai? Entonces, qué lindo eso que tú dices, porque yo encuentro, claro, que hay mucha generosidad de ambos lados, tanto del director, del compositor y sobre todo también de los músicos que entienden un rol. Yo encuentro que toda esa dinámica es lindísima y bueno, y súper apasionante. Entonces, participar de eso yo imagino cómo debe ser, o sea, claro, estar sí, participando, ¿cachai? Es potente. sí. Y yo me pongo igual de nerviosa al primer ensayo frente a cualquier elenco. Frente a cualquier elenco, por mucho que tenga. Yo tengo una relación bastante habitual, por ejemplo, con la Filarmónica de los Ríos en Valdivia, qué sé yo, pero siempre me pongo nerviosa antes del primer ensayo. Siempre, yo voy a dirigir una orquesta infantil y siempre me pongo nerviosa, ese nervio como de Claro, dar efectivamente lo mejor de mí, ¿te fijas? No estoy hablando del concierto, para mí los ensayos, es que el concierto es como el final del camino, po. Lo lindo es el camino, es como la vida, ¿no? Es como que si no te detenías en cada etapa de la vida, te vaya a morir, vaya a llegar a la meta, sí, claro, ¿y qué pasó para atrás? No te diste cuenta. Entonces, los ensayos son lo mismo, ahí es donde está la vida de todo esto. No sé, momentos felices y momentos no tan felices también, porque no todo el mundo está de acuerdo, hay que también saberlo, con esta modalidad directorial que es un poco más, menos tirana, si tú quieres, ¿no? Yo no soy de que esto es así porque sí. No es que yo no sepa lo que quiero, es que si de pronto en la pausa viene un colega y me dice, no sé, maestra, ¿sabes qué? A lo mejor podríamos hacer esto de otra manera. Y si yo lo evalúo y pienso
que es posible, ¿por qué no? Por el miedo a que piensen que a lo mejor yo no estaba tan preparada y que a lo mejor... No, yo vengo a hacer mi pega, simple. Y se subentiende que, claro, en pro del resultado, cada persona también es muy profesional. Eso es súper interesante. Te iba a preguntar, hoy, ¿cuáles son hoy día tus referentes que tienen que ver seguramente con lo que escuchas, pero también tiene que, me refiero a música docta, digamos. En el fondo, ¿cuáles son tus referentes, directores o directoras hoy día? ¿A quién admiras que hayas visto, oye, me encanta ella o me encanta él, me encanta cómo aborda esta obra, etcétera? Uy, pero es que eso es muy difícil porque hay tanta gente que yo admiro. Yo admiro mucho, 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 por ejemplo, y esto viene muy, muy de cerca, porque es mi amigo, el que es Juan Pablo. Admiro mucho su valentía, ¿cachai? Y admiro mucho lo humilde que es con todo el trabajo que hace. Y por otra parte, también te puedo decir que admiro profundamente a Claudio Abado, que ya no está, te fijas, es uno de mis directores favoritos. Y que admiro mucho a la Jimena García, porque ella es concertino y es profesora y es directora y que admiro mucho a la Ninochka Medel, ¿cachai? Por su gran labor, o a Cristian Lorca, que ha hecho un camino eh, muy interesante y que ahora está dirigiendo la Filarmónica de Santiago. Él nunca se rindió, es un tipo muy talentoso, muy trabajador, o a Sebastián Camaño, ¿cachai? Que está en Alemania, o a Eduardo Braun Salinas, que es el hijo de mi profe, que están en Alemania y están haciendo una labor, están haciendo un camino difícil, muy valiente, y que no pierden, todas las personas que te he nombrado, no pierden la noción de dónde están parados. Ujú. El marxismo eso se llama conciencia de clase. Entonces, eso es muy, muy importante porque un artista es un animal político y no estoy hablando no estoy hablando de política partidista, no quiero que se me malentienda. Estoy hablando de que cuando tú compras 4 panes o 6, estás haciendo una acción política porque estás hablando de distribuir y Ujú. estás hablando de influir y estás hablando de tu responsabilidad en el medio en el que te estás desarrollando. Las personas que te acabo de nombrar son personas que me parece que son muy consistentes, son personas muy valientes, muy trabajadoras. Pido disculpas si se me queda alguien en el camino, ¿cachai? Yo agradezco mucho, por ejemplo, la labor que hizo Eduardo Brown durante muchos años de formar gente, de formar a los directores de orquestas juveniles. Y después, cuando Rodolfo Fischer se dedicó a perfeccionar y a llevar más allá de los propios límites que uno tenía, porque yo tengo un antes y un después de estudiar con Rodolfo Fischer. A mí Rodolfo Fischer me devolvió el amor por la dirección y tiene que ver con su misma pasión y con su misma visión de pasar más allá, de no tener límites. Transmitir eso a nuevas generaciones es un acto de amor profundo. El mismo Helmut Reichel, no sé si lo ubicas, él es maravilloso como director, él es una persona muy humilde también. Esas personas te las puedo nombrar como referentes, por así decirlo, como personas a las que admiro, a las que respeto, a las que si yo tuviera una orquesta, si yo fuera titular de una orquesta, los invitaría a todos. Sí, bueno, me puedo imaginar la influencia y bueno, y como también compartir con la experiencia de colegas, efectivamente, que están en posiciones parecidas a la tuya y que están también con sus propios desafíos, o sea, cuando tú lo cuentas, me lo imagino perfecto. Y en esa línea, también quería preguntarte cuáles son o los compositores o compositoras que hoy día te parecen interesantes, obras que te haya tocado dirigir. Bueno, me comentaste la de Yin Yin, basada en el tema de Gabriela Mistral, pero eso, compositores en el fondo que hoy día puedan ser interesantes para ti o que estés escuchando. Mira, me ha tocado dirigir obras de la Londra Huerta, que ella es valdiviana, que me tocó dirigir una obra maravillosa que se llama Simbiosis del Delta Fluvial, eh, que es muy descriptiva. Me ha tocado dirigir obras de la Catherine Bachmann, que también me resuenan mucho. No sé si sea donde son sureñas, y yo también, pero tengo una cosa como de calorcito de hogar con la música de ellas. Eso me pasa.
con su música. También le he puesto mucha atención a lo que hace la Tamara Miller y a la Alejandra Valle, eh, eh, que me parecen también muy interesantes. No me ha tocado dirigirla. Y Tomás Brandmeier, por supuesto, también. Eso en cuanto a, como a los compositores actuales. Me parece que su trabajo es un trabajo que tiene mucha identidad. Eso me pasa. Ok. ¿Cachai? Siento que efectivamente tú puedes sentirte parte de esa música. Eso me gusta mucho de las personas que te nombré, sobre todo la Katy de la Londra. Y dicho sea de paso, yo conozco otras obras de Jaime, pero esa para mí es una de mis obras favoritas de la música universal. Ujú. Él se emociona cuando yo le digo esto. Me dice, pero, ay, pero Jaimita, me dice, ¿cómo me decís eso? O sea, ¿te gusta Tchaikovsky y Gin Gin? Sí, le digo yo, me gusta Tchaikovsky y Gin Gin. Me gusta la quinta de Tchaikovsky y Gin Gin. Oye, y la música, porque, bueno, entiendo que estamos hablando también música, que yo no sé de los autores que tú, de los compositores que han mencionado, algunos conozco, otros no. Me imagino que se circunscriben más a la música más contemporánea, pero entendiendo música Sí, contemporánea que es más del siglo XXI, no sí, necesariamente claro. música atonal o No no, es tan atonal, no tonal, no es digamos. tan atonal, no totalmente. Puede que haya alguna que sí, pero en estricto rigor es música que es bastante, diría, amable. No es algo tan árido, ¿te fijas? A lo mejor para mí, a lo mejor para uno como músico, no lo sé para el Claro, público, ¿te fijas claro, ahí? Pero claro. me ha pasado que, no sé, pues yo dirigí una obra de la Katy Bachmann que se llama Caos y la puse de hecho en el programa de una regional, de la regional del Bío, Ya. y el público estaba impactado con la obra, estaban alucinados. Se acercó una persona a decirme que era como rock progresivo. Ok. ¿Cachai? O sea, se acercó una persona así de la nada a decirme que le había impactado la música de la Catherine Bachmann. O Bueno, sea, yo creo que hicimos la quinta de Beethoven, hicimos el danzón de Márquez, hicimos la primera suite de la música del agua, y esta persona se acercó a hablarme de caos. claro. Ahora, ¿Cachai? yo creo que Entonces es bien sí es interesante, accesible. bien interesante para ti que el día de mañana, no sé si la actividad que haces hoy te permite incidir en los repertorios que tocas. Por ejemplo, si tienes Sí, que proponer un repertorio, es bien interesante desde el punto de vista que a veces el repertorio también tiene que ver con el cautivar al público e invitarlo a que vaya a escuchar. Por lo tanto, se cae, por supuesto, en obras más conocidas, lo que no tiene nada de malo, pero que restringe en cierta manera abrir los espacios a los compositores vivos que tienen harta obra y tienen trabajo importante que mostrar. o Y compositores que no están vivos, perdona que te interrumpa, o que no están vivos, compositores, pero que son muy interesantes como Soro, por ejemplo. por supuesto, por supuesto. O sea, Enrique Soro es, es que es de una maravilla. Y sí, 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 sí. O sea, Alfonso Leng también. eh, También, también. Exactamente. Bueno, hace poco me estaba escuchando algunas obras de la Silvia Sublet también que son súper interesantes. Sí, Eh, claro. entonces, claro, hay un tema ahí con los públicos y cómo tú educas a la audiencia, porque cuando tú presentas una obra que el desafío sonoro es más importante, no necesariamente es malo, pero hay que irlo mostrando para que también la gente lo vaya entendiendo, ¿cachai? Es que eso es fundamental de entender. Nuestra sociedad es una sociedad precarizada en términos laborales en muchos aspectos, sobre todo en el aspecto artístico. Y no solo precarizada en términos económicos, sino que también en el hecho de que todo lo que está relacionado con la información ha sido sistemáticamente secuestrado por los grandes grupos de poder, entonces son de la élite. La ópera es para la élite, la música clásica es para la élite, el jazz es para la élite, el cine de autor es para la élite, la pintura, los museos, no sé, la filosofía, ¿te fijas? Todo lo que diga relación con abrir la cabeza de las personas está en un rango en el cual hay gente a la que no tiene acceso. Hay un rango no menor de gente, un 70% de la población, y estoy siendo generosa, que no tiene acceso y que prefiere decir que no le interesa. Y entonces las personas que estamos trabajando, que también somos de la misma clase trabajadora, de los que no están escuchando o viendo esto,
es nuestro deber proletario hacer entender que todos nosotros somos trabajadores, estamos parte de la misma clase trabajadora, y mostrarle a la gente sin subestimar las audiencias. Exacto. Hace años atrás me pregunta un colega, me dice, oye, me invitaron a hacer los conciertos educativos de una orquesta X y los colegas me proponían que hiciéramos, no sé, que hiciéramos música de película, música de dibujos animados. Yo le dije, ¿para quién es esto? Es para un colegio, son niños de colegio de quinto a octavo básico. No, le dije yo, tú no vas a hacer, no se van a poner ni gorritos de cumpleaños, ni se van a poner lentes chistosos, ni nada. Van a hacer un ensayo que es un concierto educacional. Y en ese concierto educacional tú vas a hacer el primer movimiento de la quinta de Beethoven y les vas a mostrar a la gente que en esta sección, en el compás 42 más o menos por ahí, hay una parte en donde las violas y los violines hacen un movimiento de notas largas que habitualmente nadie lo escucha porque todo el mundo escucha ta 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 y no escucha nada más. Entonces les vas a mostrar esto y les vas a decir que eso después va a sonar. ¿Qué vas a conseguir con eso? Que todos los niños estén atentos a llegar a ese momento porque ellos van a escuchar algo que tú ya les mostraste. Eso es un concierto educacional, donde tú acercas al público a la música que nosotros hacemos y que se llama música clásica porque no pasa de moda. Es todo. Si tú vas y le cuentas una historia a la gente, yo hice hace años atrás, por ejemplo, un arreglo de la obertura Romeo y Julieta, ¿Ya? de Tchaikovsky. Entonces, les cuento toda la historia de Romeo y Julieta, porque además yo lo estaba haciendo con una regional y los cabros de la regional, había muchos que no tenían idea de la historia de Romeo y Julieta, a mí casi se me cayó el pelo. Ok. Lo que, lo que yo hice fue que de todas las obras que nosotros seleccionamos para hacer ese, yo les hice un contenido escrito, los hice investigar y les hice una prueba escrita respecto de qué se trataba cada obra, porque no puede ser que no tengan un contexto histórico de lo que están tocando. Exacto. Entonces, les conté toda una historia y les conté qué era lo que pasaba y cuando mataban al primo y que el primo se venía de vuelta y mataba al otro. Y les conté toda la historia de Romeo y Julieta y les conté cómo mueren al final. Entonces, los golpes finales, le dije yo, son los estertores del veneno. Y esto mismo yo lo conté en el público, yo lo conté en el concierto. Es muy Y potente. había gente que salía diciendo, es que yo vi los estertores. Claro, pues, ¿Te fijas? claro. Es otro Nosotros como directores impacto. de orquestas juveniles y profesionales tenemos el deber Eh, de, volviendo al inicio, de que nosotros vivimos en una sociedad tan precarizada en términos intelectuales, de acercar esto y de contarles la historia y de hacerlos cómplices y no tener miedo de interrumpir el concierto y explicar lo que vas a dirigir. Si la gente que está ahí no tiene por qué saber, a lo mejor la señora llevó al marido obligado o al revés, el marido llevó a la señora obligada y a lo mejor si tú le contás la señora después dice, oye, vamos de nuevo. Claro. Bueno, mire, hay un clásico con respecto al tema de la audiencia que tiene que ver con, yo esto una vez me senté con un periodista a preguntarle, porque yo estaba haciendo una investigación de audiencia y le pregunté qué pensaba acerca de la audiencia de la música clásica y él lo primero que me dijo, un tipo que tiene mucha experiencia en audiencia para teatro, no tanto música, pero que era un referente, y me dijo, mira, en general mi sensación es que cuando yo voy a escuchar un concierto de música clásica me tratan pésimo, me siento incómodo y no quiero quedarme. Eso fue lo primero que me dijo. ¿Por qué? Porque son todos súper serios, súper empaquetados, nadie te pesca, nadie se Sí, contacta contigo. Entonces, y después yo me acuerdo de haber leído esto en otro lado también, que le preguntaban a cabros más jóvenes. Mira, y que decían, el hecho que esté o no esté da un poco lo mismo. Chuta, ya. Y eso es una información como relevante para el tema, digamos, y producto de esta incomodidad, yo después lo hablaba con amigos, y uno de ellos me comentaba, pero claro, pues me dijo, si yo no sé cuándo hay que aplaudir, de repente la gente aplaude y la hacen callar. y la hacen callar de manera... Claro. Y yo me acuerdo que hay una cuestión muy famosa, que obviamente tú la debes conocer, que tiene que ver con la sexta, con la patética de Tchaikovsky, que en el Sí, tercer movimiento termina así como ¡guau! Y todo el mundo aplaude después porque piensa que la obra sí, se terminó. Y sí, viene el cuarto y increíble y apasionante y me encanta ese movimiento, digamos, siempre tan sentido de esa sinfonía. Y claro, y yo he visto que hay muchos directores que dicen, chuta, ¿cómo voy a manejar eso? Porque hay algunos que no quieren perder esa mística de que termina el movimiento y parte el otro,
Y hay otros que se sueltan y dicen, ya, si la gente aplaude, aplaude, da lo mismo y seguimos, ¿no? ¿Cachai? Pero Claro, refleja un poco qué pasa con el público, ¿no? a mí me pasa que yo lo que hago cuando quiero que una obra, por ejemplo, Gin es una obra muy delicada en ese sentido. Entonces yo les cuento toda la historia de cómo fue compuesta esta obra y de cuáles son los episodios que relata la obra. Y les digo, esto tiene 4 movimientos, eso quiere decir que tiene 4 episodios musicales, 4 momentos musicales que van a terminar uno después del otro. Y para que ustedes tengan el efecto del relato completo, yo les recomiendo que no aplaudan entre medio porque así también nos ayudan a nosotros en cuanto a continuar con este discurso. Exacto. Entonces, todas las ganas que dan de aplaudir entre medio, guárdenlas para el final porque también, también les va a servir a ustedes. Regálense este momento a ustedes. Ya. Yo lo planteo así, Pero me parece, claro, que pero lo planteo, ¿me entiendes? No espero a que la gente adivine que no pueden aplaudir, porque ¿qué es lo que cuando tú vayas a un bar a escuchar jazz, qué es lo que pasa? Solea el guitarrista y ¿qué es lo que pasa después que solea? Todos aplaudimos porque estamos aplaudiendo su solo. ¿Qué es lo que pasa en la ópera después de un aria? Se aplaude, ¿por qué no? claro, Siempre ha sido así, ¿te claro. fijas? Siempre ha sido dinámico. Ahora, Esta mira, cosa, yo creo que es cuestión de ponerse creativo. Tú puedes poner en un programa, tú puedes, no sé, te miento, puedes aplaudir cuando termine la obra. Si quieres aplaudir entre medio, sí, no, va a depender de lo que la orquesta diga, el lugar, etcétera. Porque, ¿qué pasa con la persona que va segunda vez o primera vez? No entiende nada y no sabe. Y la experiencia de la música clásica es lindísima. Yo no conozco a nadie que salga después y salen cambiados y todo el mundo le encanta. Escuchar a los instrumentos en vivo es otra experiencia. es otra A todo el experiencia. mundo le gusta. Entonces, Sí, creo que, claro, esto va cambiando y creo que, bueno, hay mucha gente que se está ocupando de este tema hoy día, pero qué interesante lo que tú planteas de tú hacer ese puente, ¿no? Con es que, por la eso te obra digo, y el público. nosotros somos agentes de cambio, somos nosotros. Es como, no sé, yo postulé a la Convención Constitucional Sí y te entre vi, medio sí, de sí, eso sí, te vi. tuve conversaciones con candidatos de la cultura. Entonces yo les dije que nuestra principal labor era en el área formativa, que si nosotros como artistas seguíamos concentrándonos en los eventos, la cultura nunca iba a pasar de ser eso. Para mí no debería existir un ministerio de la cultura, porque la cultura debería estar implícita en cada decisión de política pública que se aplica. ¿Me entiendes? Si tú vas a construir una población de casas, un conjunto de casas, tienes que saber en el lugar donde está cuáles son las tradiciones, qué es lo que necesita esa gente. Eso es aplicar la cultura. Otra cosa son las manifestaciones artístico-culturales que emergen naturalmente de una cultura con identidad. Pero en nuestro país no existe una cultura con identidad porque es todo medio prestado, medio de por aquí, medio de por allá, y estamos llenos de eventos. Y si nosotros como artistas no dimensionamos que el arte es una necesidad inherente a la especie humana y es mucho más que un objeto ornamental, esto no va a avanzar. Nosotros tenemos que entender que la formación de las personas debe pasar por la experiencia de alguna expresión artístico-cultural, de alguna manifestación artística. Debe existir eso por una cosa de formación integral de las personas y no tiene que ver con que vaya a sacar un montón de tremendos músicos o que vaya a sacar un montón de pintores o artistas de teatro, qué sé yo. No, se trata de que las personas tengan una formación que les permita expresarse un poco más allá, que sea de tal calidad que el que decida dedicarse haya tenido las bases suficientes. ¿Me entiendes? Pero eso es un problema de fondo. Es un problema de fondo que tiene que ver con las políticas de educación, que en ese sentido yo estoy bastante decepcionada porque yo realmente pensé que se iba a poder hincar el diente. Yo pescaría y haría jornada escolar completa, ni un problema, pero en la tarde les haría puras actividades artísticas y Sí, claro, físicas. claro, que en el fondo permite también ir educando esta sensibilidad frente a tener una sensación, o por último, tener una crítica, una reflexión crítica acerca de tu realidad, de lo que está pasando, del lenguaje. Y Mira, los que estamos en esto deberíamos ser agentes, ¿cómo se dice? Como puentes, ¿no? Con el público. Sí. A ver,
Yo recuerdo, yo tengo una ex alumna que está estudiando violín ahora y su madre un día me dice, ¿y si tú no hubieras sido de Purén? Yo jamás me habría enterado que tenía una hija que podía ser violinista. Wow, wow. ¿Cachai? O sea, yo recibo mensajes de cabros que están estudiando afuera y que me dicen, oye, gracias por haberme dado ese guapá en alguna ocasión, cuando en más de una ocasión yo le dije, oye, ¿sabéis qué? Déjate de perder tiempo, ¿ah? Anda a estudiar, ¿te interesa esta cuestioncita en serio? Esta cuestión es puro trabajo, compadre. 5% de inspiración, 95% de transpiración. Entonces, hay cabros que me han escrito después, cuando se titulan o que me llegan invitaciones a sus titulaciones y me dicen, oye, gracias a lo que me dijiste, y yo así como, ¿Ah? ya, sí, sí, me acuerdo, pero sí, pero, Claro, pero me acuerdo porque me lo estás diciendo ahora. Pero ¿por qué te estoy diciendo esto? No porque yo me crea bacán, no es por eso. Es porque nosotros somos súper importantes en el desarrollo de la sociedad. completamente, completamente. Entonces hay que hacerse cargo de eso. Se me pararon un poco los pelos, pero se me pongo un poco... No, pero me encanta, porque ha sido una conversación súper emocionante. Y ya como para ir cerrando, porque podemos estar acá hasta las 4 de la tarde sin problema, te quería preguntar, ¿cómo se viene tu futuro? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué propuestas tienes? ¿Cómo se viene tu futuro para, no sé, pues, tanto en el corto plazo como en el mediano largo? ¿Qué se viene para Alejandra Rivas en el fondo en términos de planes musicales, de dirección y eso? Mira, en planes coincidí con una persona que también quiere hacer cosas, también difundir, que es Rodrigo Navarrete, Ujú. que él es cantante lírico y él presentó un proyecto a Fondar para hacer La Cenicienta en el siglo XXI. Ya, ¿Qué es hacer? Es montar una ópera con una orquesta de cámara, ya, pero con todo el montaje, con cantantes, con coro, qué sé yo, perfecto. con regisseur, todo, montar la ópera, pero una ópera un poco más compacta y poder llevarla a las comunas. Ah, que sea itinerante, una cosa así. Itinerante. Es una ópera que termina durando 1 hora 20 y se ganó el proyecto. Me Ya, invitó a dirigir. ah, qué Lo que lindo. para mí es maravilloso porque dirigir ópera es un sueño. Es como alguna vez pararme frente a una orquesta fue un sueño, dirigir ópera es un sueño. Entonces, complementar y además complementarlo con lo que significa la labor social es un regalo, totalmente. Un regalo con el que hay que trabajar harto, pero un regalo. Eso lo vamos a hacer en la primera semana de julio. Vamos Este a ir año. a 3 comunas de la región del Biobío. Eso por una parte. Por otro lado, tengo varias invitaciones de la Filarmónica de los Ríos Ya, durante el año, que es una orquesta profesional de la región de los Ríos, que no tiene financiamiento estable ya. y que si tuviera financiamiento estable sería una locura porque tocan, es increíble cómo suena su orquesta con el nada de recursos que tienen. De verdad, es impresionante. Es un orgullo, para mí es un orgullo participar con ellos. Tengo, como te decía, una invitación ahora con la Sinfónica de Antofagasta la primera semana de marzo, en el concierto en el contexto de la conmemoración del Día de la Mujer, Perfecto. que es con el dúo Pajarito, que es un dúo de boleros, y muy feliz además, porque voy a trabajar con la Jimena García, que ella es la concertina de esa orquesta, y para mí es como un sueño trabajar con ella, me emociona un poco siquiera pensarlo, porque me acuerdo cuando la primera vez que la vi, y para mí ella es un referente súper importante, entonces poder trabajar con ella como concertino es maravilloso, es Sí, muy emocionante, sí, muy me acuerdo que emocionante. sí, Juan Pablo me comentó sobre Jimena García también, que absolutamente después quiero contactarme con ella también, me encantaría invitarle y conversar con ella y que me cuente su experiencia. Oye, ella es maravillosa. Yo te puedo dar su contacto, sin problema. Fantástico. Yo estoy inventando acá en la zona Ya, la Orquesta Filarmónica de Nahuelbuta. Yo aspiro a que esa orquesta en algún momento se transforme en una orquesta profesional. ya ¿Y qué es está. lo que estoy haciendo? Sí, está funcionando, pero también así, como decía mi abuelita, con las patas y el buche, o sea, con las puras ganas nomás. Que nos Ok. juntamos, hacemos un par de programas en el año, que nos juntamos no sé, 4 días, un fin de semana largo, y nos juntamos y en esa orquesta participan niños que fueron de la orquesta de Purén, que fueron de la primera generación de la orquesta con Turma hace 25 años atrás, que fueron
que han sido de algunos de la Orquesta Curanilahue, otros que vienen de Santiago, otros de Puerto Natales, que justo iba pasando por aquí. Tuvimos un contrabajista que es un tremendo músico de jazz, que siempre había querido tocar música clásica y lo invitamos a tocar con nosotros, ¿cachai? Entonces, esa orquesta ha tenido una buena recepción acá en Contulmo y hemos tenido mucho el apoyo de la Municipalidad de Contulmo para poder hacer un par de conciertos. Cuando digo que hemos tenido el apoyo, que nos han financiado, lo que nos permite, por ejemplo, pagarle los pasajes a la gente y pagarles la alimentación, que es lo mínimo, y tener Ah, donde alojarnos en el caso de que un nos apoyo. quedemos unos días trabajando. Sí, pues hay un apoyo, ¿cachai? Entonces, lo que queremos hacer es tener el dossier suficiente, una carpeta con conciertos que nos permita postular algún financiamiento que nos permita hacer, no sé, 6 programas en el año, ¿cachai? Y pagarle a la gente, obviamente, porque eso es lo que diferencia finalmente una orquesta amateur de una orquesta profesional, el que tú recibes pago de honorarios, digamos, por tu trabajo. A mí me encantaría que pudiéramos, o sea, bueno, si yo voy para tu lado o para esa zona, poder hacer notitas chiquititas, o sea, me encantaría que este canal también, ese es el objetivo, sea una plataforma de difusión de todas estas iniciativas, ¿cachai? Y experiencias, o sea, mándame información, link, yo puedo publicar en mi cuenta de Instagram, o sea, Ya, esta iniciativa hay que visibilizarla y la quiero visibilizar básicamente porque la labor tuya como director y la labor de los músicos hoy día necesitan canales de difusión, necesitan espacios para decirle al mundo, aquí estamos, esto estamos haciendo, hay gente sí, realmente muy buena, comprometida, muy seria. Espero que tengamos más adelante también una segunda oportunidad. Yo te voy a invitar de nuevo porque, como te digo, siempre las conversaciones son tanto que conversar y sí, preguntar. claro. Nada, pues, Alejandra, pucha, yo, ¿qué te puedo decir? He disfrutado mucho esta conversación, disfruté mucho esta entrevista, ha sido un gusto conocerte. Me encanta tu energía y la pasión que se nota que le pones a lo que estás haciendo y a tu vida, yo creo que en general, así que Sí, súper bien, te súper agradezco tu generosidad con el tiempo que te diste para la entrevista, igual hemos estado más de una hora, ya casi una hora y media, así que, oh, así que nada, pues, pucha, yo darte las gracias, vamos a estar en contacto. Un millón de gracias por... no, de verdad, gracias a ti. Es bonito también poner un poco la pelota al piso y dimensionar. A veces, a veces cuesta como dimensionar las cosas que uno está haciendo. Sí, Eh, po. Sí, la importancia y el y impacto. claro, y hablarlas a veces también hace que uno pueda clarificar también lo que viene para adelante. Yo sigo haciendo clases también y eso me parece que es muy importante también para mi espíritu. Y, y eso, estoy muy contenta y muy agradecida de esta conversación y disponible, obviamente. Ya, pues bueno, me alegro mucho y así que, bueno, será hasta una próxima oportunidad. Te mando un abrazo gigante, que estés muy bien. Otro para ti. Igualmente, que estés muy Dale, bien. chao. Chao.